doy la bienvenida a este espacio donde abrimos una ventana múltiple. Nos escuchas a través de Sanadur Radio Tenerife, nos ves a través de la plataforma Facebook y de Canal 10 Televisión. Nuestra invitada de hoy, Jennifer Miranda, nos vamos hasta Granadilla de Abona y allí nos atiende la portavoz del PSOE en este municipio. Hola, muy buenos días, Jennifer. Buenos días, Dulce, qué alegría verte nuevamente, aunque sea a través de estos medios telemáticos terribles que ahora mismo estamos obligados a utilizar, pero de verdad que es una maravilla poder al menos verte, ver que sigues sonriendo como sonríes habitualmente y que nos podemos encontrar siquiera en estos espacios pequeñitos. Jennifer, en primer lugar, ¿cómo estás tú y toda tu familia en esta época donde lo más importante es la salud? En una época de tanto dolor y de tanta tristeza para todos, debo decir que personalmente la verdad es que estoy agradecida porque estamos todos bien, estamos todos sanos y por lo tanto para mí en estos momentos tan difíciles es más que suficiente. Con eso vamos tirando y ya el mes que viene y en unos meses ya veremos qué ocurre con todo lo demás. Mientras tengamos salud, todo bien. Antes de hablar de la portavoz del PSOE en Granadilla de Abona, vamos a hablar de Jennifer Miranda, también el ser humano. Ahora mismo estamos interesándonos por tu salud y la de toda tu familia, pero también queríamos saber cómo se han vivido estos momentos desde el pasado 14 de marzo, que entramos en estado de alarma porque tenemos 2 peques en casa y no sé si la situación se ha podido llevar medianamente normal. Bueno, ha sido difícil para todos, ellos, para los peques también ha sido muy estresante, porque no solamente tienen que convivir con el estrés de los papás que no pueden trabajar el tiempo que necesitan y que al fin y al cabo necesitan dividir el tiempo para seguir ocupándose de sus obligaciones, sino que ellos de alguna manera perciben ese nivel de nerviosismo de los adultos y también, pues bueno, desconectan de sus amigos, desconectan de convivir con otros pequeños que tanto necesitan, por lo tanto tampoco ha sido fácil para ellos. Yo creo que realmente ellos en estos tiempos en los que todos hablamos de víctimas y de muertes, que realmente es lo más importante, nos hemos olvidado un pelín de todo ese colectivo de los más pequeños que realmente han pasado esto como auténticos héroes y auténticos campeones. Yo les decía una de las tardes cuando salíamos a aplaudir a las ventanas a los sanitarios, decía, oye, pues el aplauso de mañana, Pedro y Ana, se lo vamos a dedicar a Pedro y Ana porque están siendo unos campeones por aguantar estar en casa encerrados sin poder salir siquiera a la acera de enfrente a jugar con la pelota y compartir un ratito con otros niños. Bueno, hablamos de ese estrés de los menores y evidentemente hablábamos en el inicio del estado de alarma, del estrés que se podía generar también en el colectivo de mayores de toda nuestra tierra. Sin embargo, han demostrado, como siempre, una gran fortaleza. ¿Cómo se han vivido estos momentos en la parte más longeva de la familia, Jennifer? La verdad es que en ese sentido sí que hemos estado realmente preocupados. Yo todavía tengo la suerte de que puedo compartir mucho tiempo con mi abuela, que gracias a Dios es una persona sana y ha pasado muy bien estos días, pero es cierto que nosotros vivíamos con el miedo a la posibilidad del contagio de las personas mayores de nuestro entorno. Entonces, bueno, hemos tratado de ser muy cuidadosos. Creo que nunca en mi vida había pasado 6 semanas sin ver a mi abuela, pero en este caso era lo propio, era lo adecuado, siempre y cuando tuviéramos garantizado que ella tenía atendidas sus necesidades vitales, su alimento, su aseo, su higiene, pero al margen de esas pequeñas acciones para mantenerla tranquila en casa y serena, pues bueno, nos ha tocado vivir con esa lejanía y con ese distanciamiento tan terrible y tan doloroso que tratábamos de paliar. Yo en estos días también comentaba con mi familia, digo, mira, al final vamos a conseguir que abuela se haga un Facebook y un WhatsApp porque hemos mantenido conversaciones por videollamada prácticamente a diario, o sea que hasta ella va a conseguir conectarse al fin y al cabo con sus 80 y tantos años a la dinámica esta de las redes sociales y de las videoconferencias. Al fin y al cabo lo importante es que todos estamos bien, que ella se encuentra muy bien, perfectamente, con su salud magnífica y espero que podamos terminar esta terrible crisis, esta terrible pandemia hablando en los mismos términos, es decir, que estemos todos bien y que podamos salir y celebrar y disfrutar y abrazarnos, que es lo que deseamos todos desde hace tantas semanas. Pues me alegro muchísimo que todo vaya bien por ahí. Por cierto, muy guapa para haber estado tanto tiempo. Todas nos estamos quejando del aumento de peso y yo la veo genial.
Bueno, yo creo que no es momento de mirarse en el espejo con esos ojos, hay que mirarse en el espejo con las ganas y la iniciativa y la fortaleza que te da poder salir nuevamente poco a poco a la calle, volver a la rutina del trabajo, a la rutina de compartir, aunque sea levemente con los amigos. Y yo creo que un kilo más, un kilo menos es lo menos importante en este contexto terrible hemos pasado todos en esta tierra. Así que nada, y encantada de la vida de ese kilo más que seguramente lo tendré, aunque ya te digo que no pienso subirme a la báscula en cualquier caso para comprobar si es cierto o no. Prefiero mantenerme al margen del número, por si acaso. Jennifer, vamos al Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Vamos a ver qué estamos haciendo desde nuestra posición por ayudar al pueblo. Cuéntame un poquito. Bueno, pues hemos hecho muchísimas cosas desde el comienzo de esta crisis sanitaria. Lo primero, y creo que es lo más importante, y creo que es un gesto muy revelador de cómo actúa o cómo lidera el Partido Socialista el proyecto político en Granadilla, y es que lo primero que nosotros hicimos fue ponernos a disposición del gobierno municipal y entregarle nuestras manos para que ellos las tomaran e hicieran con ellas lo que hiciera falta. Es decir, nosotros desde el comienzo mostramos nuestro total apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno municipal de Coalición Canaria y Partido Popular. Hemos mostrado en reiteradas ocasiones, ayer mismo en un pleno extraordinario que tuvimos, nuestro agradecimiento por la terrible labor que han tenido que llevar a cabo, por una gestión que no es fácil para nadie, ni a nivel municipal, ni a nivel de la comunidad autónoma, tampoco a nivel estatal, como estamos viendo. Nadie nos ha entregado un manual de instrucciones previamente para combatir esta terrible situación, por lo tanto, y así lo he manifestado personalmente al señor Regalado, mi máximo agradecimiento por las medidas adoptadas hasta este momento. Al margen de, obviamente, del agradecimiento y la predisposición que nosotros quisimos mostrar desde el inicio, desde la primera vez que pudimos vernos en Junta de Portavoces, sí es cierto que el Partido Socialista, atendiendo un poco a las demandas y a las dudas que nos iba trasladando la ciudadanía a través de distintos canales como las redes sociales o llamadas telefónicas, hemos ido haciendo una serie de propuestas que finalmente eh, terminaron en un compendio de medidas, en un gran compendio de medidas que nosotros llamamos el Gran Pacto para la Reconstrucción de Granadilla, para hacer frente a esta crisis económica y social. Te iba a decir que nos va a venir, pero yo creo que ya la estamos padeciendo de una manera absolutamente drástica y de una manera incomparable a cualquier otra crisis que hayamos vivido los que vivimos. A lo mejor otras generaciones ya han vivido crisis tan duras como esta, pero desde luego nosotros no podemos hablar de una crisis tan difícil, tan dramática como la que estamos viviendo. Con lo cual, en ese marco, lo que hicimos fue proponer al gobierno municipal y también al resto de la oposición un gran acuerdo para la reconstrucción de Granadilla cuando podamos comenzar a retomar esa vida y esa normalidad y terminen las sucesivas prórrogas del estado de alarma, que al fin y al cabo todavía nos mantienen un poco desconectados pues eso, de la normalidad. En ¿De qué ese se tratan esas medidas, Jennifer? tratamos de abordar los principales retos que se nos avecinan, que tienen mucho que ver con las cuestiones económicas, es decir, con el mantenimiento y el impulso del tejido empresarial del municipio. Una medida fundamental que nosotros proponíamos y que ayer conseguimos que se aprobara en pleno era el otorgamiento de las ayudas, subvenciones directas a pymes, autónomos y taxistas de nuestro municipio que se hayan visto afectados bien por un cese de actividad ante la ausencia de actividad en estos tiempos de estado de alarma o bien que hayan visto reducidos hasta en un 75% sus ingresos en estos 2 meses y medio. Nosotros proponíamos unas ayudas de entre 1.000 y 3.000 euros para cada uno de ellos en la línea que han propuesto y aprobado ya otros ayuntamientos. Es cierto que nosotros el único reproche que hicimos en la mañana de ayer, pero bueno, al fin y al cabo no es lo más importante, lo importante es que conseguimos llegar al acuerdo, es que nos parecía que había llegado un pelín tarde esta ayuda, hacía ya prácticamente mes y medio que la habíamos solicitado y los comerciantes, los empresarios necesitan que la administración, no solo la local, a todos los niveles actúe ya. Es dramático que muchos de ellos se están planteando no volver a abrir sus puertas nunca más, al menos hasta que todo esto termine, con lo cual la ayuda tiene que llegar pronto y tiene que llegar ya para evitar ese cierre de todos nuestros comercios. Entonces, en esa línea nosotros propusimos esa subvención directa para los autónomos, las pymes y el colectivo del taxi que estaba, que había sido especialmente agraviado por esta terrible situación que vivimos
al margen de las medidas económicas que estaban también acompañadas de otras reivindicaciones que salen de Granadilla, que estamos pidiendo todos los ayuntamientos, como por ejemplo la posibilidad de invertir el dinero relativo al remanente y al superávit de tesorería, que estamos pendientes de que el Estado lo apruebe. Y yo creo que tenemos que unirnos todas las fuerzas políticas en todos los niveles para exigir y reivindicar ante el Estado que nos autorice a gastar, a invertir más que a gastar ese dinero que está en los bancos, que está ahí paralizado y que necesita ser sacado para atender la enorme emergencia social que ya estamos viviendo. Fíjate, Dulce, en estos días contactábamos precisamente para hacer estas medidas con las organizaciones del municipio, con las ONGs y las asociaciones que se dedican ahora mismo al reparto de alimentos, a cubrir necesidades básicas de la ciudadanía en la comarca sur. Nos decía el representante de Cruz Roja hace 3 semanas, que solamente de Granadilla había atendido durante el periodo de alarma a 500 familias. 500 familias unidas a las que ha atendido la asociación Inclúyeme, que está haciendo una labor que creo que nadie va a ser capaz de agradecer lo suficiente, ha atendido a casi 400 ya. Es decir, solamente entre esas dos organizaciones, a las que sumamos Cáritas, Virgen de la Esperanza y las que atiende el propio ayuntamiento, o sea, estamos hablando de que en Granadilla, en este periodo de alarma, se ha atendido a más de 1000 familias que no tenían que dar de desayunar a sus niños, que no podían preparar un plato de comida para sus mayores, para alimentarse. A nosotros nos parece un dato desgarrador, nos parece que habla perfectamente de la gravedad de lo que nosotros estamos viviendo en Granadilla. Y en ese contexto tan dramático, creíamos fundamental que había que hacer dos cosas. Lo primero, por supuesto, incrementar el presupuesto destinado a ayudas de emergencia, no solamente a alimentos, sino también al pago de alquiler, el agua y la luz de todas aquellas familias en situación de vulnerabilidad, es decir, que no tienen manera, porque muchos de ellos todavía no han cobrado la prestación o porque directamente están al margen del sistema. Proponíamos, por lo tanto, que quitáramos las cosas de los lugares donde no son importantes tenerlas ahora mismo. No sirve de nada tener una partida para hacer transporte de mayores a excursiones o a viajes. No tiene sentido tener guaguas que trasladen a los jóvenes porque no van a poder moverse. Por lo tanto, vamos a utilizar todo ese dinero a paliar esta grave situación de crisis. Por lo tanto, poníamos ese incremento de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas de emergencia, al tiempo que pedimos al gobierno, y nos parece fundamental que canalizáramos todas esas solicitudes que están al margen del sistema, que están al margen del ayuntamiento a través de los servicios sociales. Es dramático que haya 1000 personas, 1000 familias que tengan que esperar 5 o 6 semanas para el trámite municipal y poder recibir su caja de alimentos o su tarjeta, con lo cual tenemos que recanalizar y redirigir a toda esa gente hacia el ayuntamiento, que es quien puede controlar el reparto, evitar las duplicidades y garantizar que el alimento llega a quien lo necesita. Jennifer, entendiendo todas las medidas en la teoría, ¿se pueden llevar a la práctica y hacerse efectivas en corto plazo? Hablo por los Ayer, dineros. sí, ayer Granadilla tiene un presupuesto que supera los 40 millones de euros. Prácticamente la mitad del presupuesto va dirigido a sufragar el salario de los trabajadores municipales y así debe ser. El resto hace que tengas un margen de maniobra muy amplio para poder cambiar y mover partidas que hasta ahora pensabas utilizar y que ahora hay que destinar a otras cosas. De hecho, ayer precisamente la partida presupuestaria que el gobierno había reservado para celebrar las fiestas patronales de Granadilla, que eran en torno a 380.000 euros, se cambió de lugar para que precisamente ese dinero que iba a ir destinado a la fiesta patronal pues se destine a lo realmente importante y urgente en este momento, que es la situación de emergencia social. Con lo cual, ¿se puede hacer? Desde luego que se puede hacer. Lo único que yo exijo, si es que debemos exigir algo en esta situación tan complicada, que bueno, yo creo que es el momento de exigir desde una mentalidad positiva y propositiva, es que seamos un poquito más avispados, un pelín más rápidos en la tramitación, porque si te das cuenta, Dulce, desde que nosotros solicitamos estas dos cuestiones, han pasado 6 semanas.
es cierto que ahora viene a pleno la modificación del crédito, pero ahora tendrá además que aprobarse las bases para la concesión de las ayudas, de las subvenciones directas, se tendrá que atender a la gente para darle los alimentos, pero claro, la gente tiene que comer dulce, los comerciantes tienen que abrir sus puertas, los empresarios necesitan reactivar su actividad, con lo cual lo único que exijo, estando todos de acuerdo en que ahora no es el momento de pensar en fiestas ni en bailes, yo creo que tampoco lo era hace 6 meses cuando se aprobó el presupuesto, que ya lo dije también, pero bueno, al margen de que si era oportuno o no el presupuesto que teníamos hasta ahora, lo que sí que está claro es que el dinero que ahora estaba destinado, previsto para las fiestas, para la cultura, en esos sentidos, hay que cambiarlo de lugar y hay que destinarlo a paliar la situación de crisis social que está padeciendo la ciudadanía granadillera. La gente tiene que comer y la gente necesita trabajo. Para que la gente tenga trabajo es necesario que nuestro pequeño comerciante, que nuestras peluqueras, que nuestras carnicerías, que nuestras cafeterías, con las limitaciones establecidas, vuelvan a abrir sus puertas, vuelvan a generar empleo, retomen la actividad, y eso hará que poquito a poco vayamos entre todos saliendo, junto con la ayuda que nos pueda dar el ayuntamiento, de esta catástrofe que nos ha llegado. El otro día un compañero del partido me pasaba un artículo que hablaba de que esto ha sido un terremoto que no ha destrozado ningún puente. Es cierto que las infraestructuras no se han visto afectadas, no ha caído ningún edificio, pero no ha caído ningún edificio desde el punto de vista físico, estructural. El resto de edificios, los edificios sociales, los edificios relativos al estado del bienestar, a la sanidad, todos esos edificios se han desplomado por completo y necesitamos ir poniendo las piedras, asentándolas de nuevo para ir levantando nuevamente todos esos logros que habíamos conseguido y que ahora vemos con incertidumbre porque no sabemos qué va a ocurrir el día de mañana. Es complicado. Jennifer, no solo no somos expertos en gestionar a través o a partir de vernos afectados por una pandemia, sino que, vamos, que somos súper principiantes en todo esto. Por tanto, supongo que a partir de ahora ustedes irán haciendo pruebas para ver cuál es la que funciona y evitar que hayan tantas familias que dependan de ONG, de asociaciones y de servicios sociales. Sin embargo, el pueblo, desde esta parte, vemos en muchas administraciones que en lugar de preocuparse por eso, se preocupan por una guerra constante entre los colores políticos. No sé si eso había ocurrido en Granadilla de Abona y ahora hay una tranquilidad, esa solidaridad y unión que se le pide al pueblo, la tienen ustedes y será el mejor camino a seguir. Dulce, ayer precisamente se lo decía al señor Regalado, al alcalde, a quien tiene el honor de presidir la institución, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Lo único que pido en estos momentos tan terribles es altura y ética política en estos tiempos de pandemia. Yo le decía también que el gesto que había mostrado el Partido Socialista, poniéndose a disposición desde el comienzo, con ausencia absoluta de ruido mediático, es decir, estando en una segunda línea y aportando nuestra ayuda y entregando nuestras manos para lo que fuera necesario, le decía que era el gesto perfecto para que no solamente confeccionáramos una estrategia para salir de este terrible virus que está acabando con la vida de tanta gente, sino que también era una manera maravillosa de terminar con otro virus que convive con nosotros desde hace muchísimo más tiempo, que es el virus de la mala política, que es el virus de la política destructiva, que es el virus que habita las entrañas de tantísimos políticos que se olvidan de que estamos aquí para practicar el arte del bien común. Ya lo decía Aristóteles hace muchísimos siglos, decía, la política no es otra cosa que la práctica de ese arte del bien común. Y si sirve, de verdad, el precio que ha habido que pagar por todo esto es altísimo, es decir, no hay nada que pueda paliar el dolor de las familias y nada que pueda devolver la vida a la gente que ha fallecido, Dulce, pero si eso nos puede ayudar a comprender que realmente la crispación no tiene sentido, que no tiene sentido la mala política, que no tiene sentido el ataque llevado incluso al extremo personal entre políticos que es que posiblemente si se hubieran conocido en otros ámbitos de su vida hubieran sido amigos, conocidos y no tendrían ningún problema en relacionarse. Por eso te decía, ojalá que esto nos ayude también a combatir ese virus tan terrible que azota a la vida política, a la clase política desde hace muchos años. Yo no diría que es una cuestión de ahora.
yo recuerdo debates durísimos cuando era una niña, fíjate, entre Aznar y Felipe González, que yo era muy pequeñita, aunque ya estaba avispada yo y estaba pendiente de esas cositas, ¿no? Recuerdo argumentos durísimos que se esgrimían en el propio Congreso de los Diputados. Bueno, la crispación que comenzó desde ese entonces ha llegado a unos límites que la sociedad no puede soportar. Yo escucho todos los días por parte, en muchas ocasiones, de personas que integran la totalidad de los partidos, pero es cierto que la escucho fundamentalmente de los partidos que se han radicalizado, que al fin y al cabo se nutren del dolor de las personas, y eso me molesta muchísimo. Es decir, hacer política con el dolor de la gente parece reprobable, cuanto menos éticamente, ¿verdad? Yo veía esa foto horrorosa que publicó el partido de extrema derecha con féretros en la Gran Vía, que circuló por todo el mundo, y yo de verdad que cuando vi la imagen lloré, Dulce, porque de verdad yo no me puedo creer que comparta espectro político con personas que sean capaces de nutrirse de esa manera del dolor de las personas para garrapiñar un puñado de votos, y me resulta doloroso. Por eso te digo, aunque me temo que me equivocaré, porque es que lo veo todos los días en el Congreso, en distintos debates parlamentarios, de verdad yo no pierdo la esperanza de que esto nos ayude a reflexionar, de que nos haga respirar hondo, de que veamos a los compañeros de los gobiernos, a quienes están en la oposición, como adversarios políticos con los que discrepo políticamente, pero nada más. Que dejemos de ser destructivos entre nosotros, porque al fin y al cabo debemos ser reflejo de una sociedad que está cansada del discurso vacío, del discurso que nada propone y que nada tiene que ver con la situación real de la gente que habita este país, esta comunidad, este pueblo en Granadilla. Jennifer, ¿qué opinión tienes al respecto de la gestión, de la toma de decisiones de tu partido político, tanto en el gobierno autonómico como en el gobierno central? Mira, respecto de la gobierno, yo creo que es una cuestión que se puede trasladar a todos los niveles. A nivel local, te decía antes también, a nivel de la comunidad autónoma, a nivel autonómico, a nivel estatal. Desafortunadamente no tenemos un manual de instrucciones para afrontar esta terrible situación. Estoy convencida de que ellos saben, como lo sé yo, que han cometido muchísimos errores. También estoy convencida de que esos errores en ningún caso han sido malintencionados, es decir, han sido fruto de la necesidad de ir improvisando a medida que los datos de la pandemia y del virus iban avanzando. Con lo cual, a pesar de que se hayan podido cometer errores, que así ha sido, yo creo que nadie hubiera podido librarse de la comisión de esos errores con independencia de quien gobernara. Me hace sentir segura que las decisiones que se están adoptando a nivel estatal tratan de garantizar que podamos frenar de una vez por todas este virus. Hay quien habla de que son excesivamente proteccionistas, hay quien habla de la necesidad de ir abriendo con un poco más de margen la actividad productiva, de que la gente vuelva a salir a la calle con un poco más de normalidad, pero yo creo que la prudencia en estos momentos es la clave para todo esto, es decir, siendo prudentes, es decir, lo primero lo que importa aquí es la vida de las personas. Y la actividad económica o los recursos económicos o los números están en un segundo lugar, necesariamente. Lo primero es garantizar que no se nos siga muriendo la gente. Con lo cual, en ese sentido entiendo que la prudencia del gobierno de no dar pasos que puedan hacernos dar luego pasos atrás es acertada. Por lo tanto, yo lo que sí debo hacer, no solamente a los políticos del PSOE, ni a los políticos a nivel estatal, a todos los políticos que se han tenido que enfrentar desde el gobierno a esta terrible situación, a gestionar esta terrible situación, tengo que felicitarlos por lo que están haciendo, y tengo que agradecerles todo lo que han hecho y lo que haremos en conjunto a partir de ahora. Jennifer, voy a compartir contigo y con la audiencia un comentario que nos llega a la plataforma Facebook de Andrea. Buenos días, Dulce, desde San Isidro. Buenos días, Andrea, y gracias por estar ahí, cariño. En 1918 hubo una pandemia de gripe muy similar con el coronavirus, donde pasó exactamente lo mismo y murieron muchas personas. Existen libros sobre la pandemia de 1818. Cierto es que lo hemos repetido aquí en diferentes ocasiones en este programa, y que echar una miradita atrás y ver cómo se hicieron las cosas también nos puede, si ayudar, no porque se ha cambiado muchísimo el modelo social, sí darnos una idea, Jennifer, y no sé qué piensas al respecto.
Sin duda, mira, antes de que Pedro Sánchez decretara el estado de alarma, yo me encontraba con mi familia en La Gomera. Habíamos ido a pasar unos días porque mi familia, mi madre es gomera, entonces pues solemos ir con mucha frecuencia. Y ese sábado en el que Pedro Sánchez anunció el estado de alarma, nosotros estábamos almorzando en un sitio que se llama la Casa de Figenia. No sé si la conoces, es No, una señora pero octogenaria que suena bien, suena muy bien. la conoce mucha gente porque ella hace solamente el pucherito gomero y tú vas Oh, allí a su casa y ella te sirve su puchero. O sea, eso es una maravilla vamos, no tiene nombre el gusto que siente uno cuando va por allá. Pues bueno, me encontraba justamente en casa de Efigenia cuando escuchábamos por las redes a Pedro Sánchez hablar del estado de alarma. Y ella me decía, la gente está loca, nosotros ya vivimos esto. En el año 18 mi familia recuerda que se cerraron los pueblos y que no podíamos eh, pasar de un pueblo a otro, pero la gente no se tiene que asustar, me decía ella. Esto ya lo hemos pasado y tenemos que convivir con ello. ¿Qué ocurre? Yo estoy de acuerdo con Efigenia en que si salimos de aquella situación saldremos de esta también. Ella no quería que dramatizáramos claro. con esa situación porque veía algo normal, ella ya había pasado por eso, con lo cual ella entendía que teníamos que relajarnos un poco, la gente estaba un poco alterada, no sabíamos qué iba a ocurrir, en fin. Si bien es cierto que entiendo que no tengamos que dramatizar y que esto se puede volver a repetir y que ya se ha ocurrido en otras ocasiones, como tú decías, a principios del siglo XX, la gripe famosa en esa década. Lo cierto es que el contexto actual es absolutamente diverso, es distinto. En un mundo globalizado en el que las comunicaciones están al orden del día, es decir, cuando todos viajamos, nos trasladamos, estamos intercomunicados por motivos laborales, por motivos familiares, por cualquier motivo, es cierto que el riesgo de expansión de cualquier virus es mucho mayor que en otro momento de la historia, donde pues el número de traslados era mucho menor, las conexiones eran distintas, las mercancías se quedaban en el propio país y se movían solamente en el país, ahora las mercancías vienen de Asia, vienen de América del Norte, vienen de Oceanía, con lo cual el contexto actual es completamente distinto y por lo tanto creo que debemos estar un pelín preocupados ahora de lo que se preocuparon nuestros familiares, nuestra gente por aquel entonces. Sea lo que, y al margen de esta cuestión que creo que es vital para analizar la incidencia de este virus a nivel mundial y así ha sido al final, porque yo recuerdo cuando escuchábamos los datos de China, que aquella nos parecía como Lejos. realmente eso no va conmigo. Si eso está pasando en China, pues bueno, pues lo mismo sí está pasando y no llegábamos a empatizar con la realidad china porque nos parecía que era otro mundo y que estaba desconectado. Pero es que China está absolutamente conectada con nuestros puertos y con nuestros aeropuertos. Con lo cual, sin dramatizar, estando de acuerdo con que esta situación ya ha ocurrido, es cierto que a nivel internacional el contexto hoy no es el mismo que era entonces y tenemos más razones para preocuparnos ahora porque el flujo de personas y de mercancías tiene que reanudarse en algún momento y el miedo a un posible rebrote, pues a todos nos paraliza, nos asusta. No en sí mismo por el hecho de que haya más contagios que también, sino porque eh, tenemos capacidad, después de todo lo que hemos pasado desde el punto de vista sanitario, nuestra sanidad pública tiene los recursos suficientes para asumir un nuevo rebrote del virus en España. Posiblemente no. Eso tiene mucho que ver con decisiones del pasado que espero que nos hagan aprender ahora, pero no creo que sea el momento de probarnos en ese sentido. Es el momento de guardar un poco de calma y de prudencia, porque es posible que un rebrote haga no solamente que muera muchísima más gente, sino que nuestro servicio público de sanidad no resista la embestida tan dura que puede suponer ese nuevo rebrote del virus en nuestro país. Jennifer, ¿por qué crees que colocarnos la mascarilla para estar en cualquier lugar es ahora y no desde hace 15 días o un mes? Bueno, realmente creo que nadie tenía ni tiene todavía un conocimiento perfecto de la manera en la que este virus se mueve, se traslada de un cuerpo a otro. ¿Te acuerdas que al comienzo escuchábamos que el virus podía permanecer hasta 5 días en cualquier material, en Sí. un producto de la compra? Hmm. Ayer precisamente leía que están prácticamente seguros al 100% de que el virus no puede permanecer en ninguna materia que no esté viva, en ninguna, puede permanecer en plantas, en cuerpos, en seres humanos, pero no puede permanecer en algo que no esté vivo. Quiero decir que creo que como es algo tan nuevo, el virus es tan desconocido para todos, pues
realmente no sabíamos cómo debíamos protegernos de él. Al comienzo decía, no sé si recuerdas, que era importante protegernos la nariz y la boca. Ahora resulta que Mm. parece que los ojos son uno de los focos con mayor posibilidad de contagio y por eso es mejor llevar pantallas que mascarillas. Es decir, creo que nos ha tocado a todos un poco improvisar. Y lamentablemente ojalá no hubiera tenido que ser así, pero también pienso que cualquier medida que se adopte y que sea tendente a evitar la propagación debe ser bien acogida. También digo, si nos obligan a todos a ponernos mascarillas, espero que hagan lo necesario para quien no tiene recursos económicos pueda adquirirlas a un precio razonable y a un precio reducido. Hace poco fui yo misma a la farmacia para comprar la famosa máscara esa FFP2 porque yo soy una persona expuesta en el sentido de que tengo que, en mi actividad laboral, tengo que recibir a personas y quiero estar protegida para no contagiar a nadie en el caso de que yo pudiera tener el virus. Y pagué más de 4 € por una máscara de ese tipo, ¿no? Entonces, claro, pues bueno, afortunadamente yo me lo puedo permitir, pero no todo el mundo podrá, con lo cual entiendo que si existe una instrucción y una orden de que todos tenemos que utilizar mascarillas en espacios públicos, siempre y cuando no podamos guardar la distancia, espero que hagan lo necesario para que la gente disponga de las mismas y si no tienes recursos no tengas por qué comprarlas, sino que alguien te la entregue de manera gratuita y espero que alguien garantice ese extremo. Bien, aunque no tengamos muchos recursos y ahora yo estoy pensando en una familia que sí que los tiene, pero que tiene los básicos y que tenga que ponerse una mascarilla cada uno de los miembros de la familia y tengan 3 hijos o 2 hijos y ya ellos dos son 4, comprando incluso la quirúrgica que parece ser la más económica, es un coste muy elevado para una familia mensualmente, porque no van a usar una durante muchos días o por lo menos no se debe, ¿no? Esa es la contradicción, Dulce. Una mascarilla quirúrgica te vale 93 céntimos en farmacia. Y como tú dices, es verdad, el consejo parece ser que tú tienes que utilizar una mascarilla distinta cada vez que sales, porque la misma mascarilla no te puede servir. Pues lógicamente una familia que tenga 4 personas en su núcleo familiar no puede gastarse al día 4 € para poder salir a la calle. Yo creo que un poco de sentido común un poco de, además de la prudencia, sentido común. Obviamente tenemos que seguir limitando nuestras salidas y no podemos retomar la normalidad como teníamos antes, pero evidentemente no se puede obligar a una familia a adquirir 4 mascarillas diarias. Habrá que utilizarlas en la medida de las posibilidades, habrá que hacer lo posible para limitar todavía más el precio de esas mascarillas y que no sean 93, sino sean 50 o sean 60 céntimos y habrá que hacer llegar desde la propia administración esas mascarillas a los hogares de la familia que sean otros quienes garanticen ese costo, porque ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen las familias vulnerables que no tienen para comer comprando mascarillas? Es que es absolutamente irreconciliable una cosa con respecto a la otra. Por lo tanto, un poco de sentido común, entiendo la orden y la instrucción de que deberíamos utilizarla. Si debemos utilizarla y estamos obligados a ello, tú tienes la obligación como administración de suministrarla a coste cero, al menos para las familias que no tienen la posibilidad de comprarla. Hablábamos hace unos días con el presidente del Cabildo de Tenerife, con don Pedro Martín, y le decíamos que nunca habíamos visto a un presidente cumplir tan rápido con, con algo que había prometido a su pueblo, y es que ya no tenemos ninguna cola en ninguna autopista de esta isla. Bromas aparte, y él también se reía un rato con nosotros, dice Dulce, ya es verdad que eso me lo habían comentado. Lamentablemente es por lo que si estaba pensando, ojalá, y creo que todos pensamos lo mismo, ojalá tengamos las colas ahí y tardemos lo que tardábamos. Siempre somos súper quejica y estamos pidiendo. Evidentemente, ojalá las tengamos porque estemos llenos de turistas. ¿Has pensado en algún momento cómo se debe hacer bien hecho para esa conectividad que tenemos, no nos veamos perjudicados a recibir turistas, que estemos sanos nosotros y que evidentemente estén sanos ellos? ¿Se te ha pasado alguna reflexión por la cabeza, alguna medida, Jennifer? Bueno, he leído tantas cosas en estos días relativas al turismo seguro y a la necesidad de analizar caso por caso la situación de salud de cada una de esas personas que decida venir a Canarias. Es decir, no sé hasta qué punto eso es incluso invasivo para las personas que quieren venir a Canarias, pero desde luego algo hay que hacer con respecto a garantizar que las personas que entren en nuestro territorio no traigan el virus y no vuelvan a subir la ola de contagios. Con lo cual, la mejor medida
al menos para prevenir la propagación del virus cuando se retorna la actividad económica, la actividad turística, es garantizar que nosotros, al menos aquí en Canarias, tenemos los medios necesarios para evitar que el virus se propague. Es decir, mantener, aun cuando vuelvan a llegar turistas, determinadas distancias sociales, asegurar que los espacios públicos donde ellos se reúnen, por ejemplo, cafeterías, bares, piscinas, zonas comunes pues precisamente como las piscinas, como los jardines, como los parques que están dentro de los propios hoteles, de la hostelería, pues que se mantenga de alguna manera esa distancia social, garantizar que las personas que se ocupan de la limpieza de esos centros, de esos hoteles, tengan el material necesario suficiente para poder estar protegidas ellas mismas y también para proteger a los propios turistas que vienen a España. Y desde luego el Estado tendrá que tomar alguna determinación en algún momento. Evidentemente, no puede ocurrir lo que veíamos en estos días con varios vuelos, uno de Iberia Express, si no recuerdo mal, y otro, no recuerdo la compañía, en que, bueno, aparte de que la gente tiene mucho miedo a la posibilidad del contagio y se manifestó de esa manera en esos vídeos que pudimos ver en redes sociales, pues de alguna manera hay que garantizar que efectivamente no se produzcan aglomeraciones de este tipo para que la vuelta a la normalidad sea escalonada, se haga de poco a poco para evitar que podamos contribuir de nuevo a la propagación del virus. Yo estoy preocupada porque, de hecho, nuestro principal origen de turistas está muy conectado con el Reino Unido. Es verdad que en Alemania está todo un poco más controlado y tienen unos datos que son bastante alentadores, en el sentido de que posiblemente ellos podrán abrir sus fronteras pronto y podrán comenzar a viajar, pero los datos, por ejemplo, en Reino Unido siguen siendo alarmantes y el número de muertos cada día incrementa. Yo creo que supera los 35.000 ya, es decir, mucho más de los que incluso hay en España, con lo cual, una vez se abra el espacio aéreo y podamos recibir nuevamente turistas, eh, desde luego pasa por hacer un control sanitario a las personas que se metan en los aviones para llegar a Canarias, es decir, hay que analizar que estas personas vengan por aquí, que no estén contagiadas, y en segundo lugar, aquí tenemos que estar preparados para mantener la rigurosidad en cuanto al distanciamiento social, las medidas de prevención, material necesario para la limpieza, para la desinfección, e ir poco a poco volviendo a la normalidad dulce. Como te decía, nadie tiene una fórmula para saber cómo hacer esta gestión, pero bueno, tendremos que ir probando poco a poco alguna manera para retomar nuestra actividad porque nuestra gente tiene que comer. Jennifer, estuviste con nosotros en nuestra unidad móvil en varias ocasiones y precisamente en ese recorrido que hacíamos por campaña electoral. Nosotros lo sabemos, pero coméntale a la audiencia, ¿cuál fue el día en el que decidiste formar parte de este partido político? Cuando decidí formar parte de este partido político era una muchacha chica, como Vale, diría cualquier canario, ¿verdad? Era una muchacha chica porque me afilié muy joven. ok. Es cierto que no di el paso de formar parte de manera más activa de la militancia hasta que, bueno, terminé mis estudios, comencé mi profesión y el ejercicio, y una vez ya tienes todo asentado, tranquilo, y tu vida se normaliza y es el momento de hacer cosas no solamente que tienes la obligación de hacer, sino que puedes disfrutar, pues fue cuando pensé, oye, me apetece hacer, hacer algo por mi pueblo, me apetece que Granadilla sea distinta, que lo necesita todavía, lo necesita desde hace muchos años. Y en ese momento, pues bueno, me embarqué en este periplo, en este hermoso periplo que tiene una parte bastante ingrata, pero que tiene una mayor parte, una gran parte maravillosa y de absoluta entrega, que se corresponde además con el cariño que te da la gente, no solo que te vota, sino que te identifica, que te llama porque tiene un problema y ya te identifica como referente para que puedas echarle una mano. Y pues ya tú sabes que ya por el año 2015 formé parte de una lista electoral, y ya en el 19, después de muchos cambios producidos en nuestra agrupación, un cambio de liderazgo, cambio de proyecto, cambio de equipo, nos embarcamos en esta magnífica aventura que no es otra que hacer que nuestra Granadilla, la Granadilla de mi corazón, sea distinta a la que es hoy. Y en ese proyecto estamos embarcados mi equipo y yo. Y cuando miramos atrás, nos arrepentimos, digo, ¿son los mejores momentos para estar enfrente de una administración pública? Desde luego no. No debe ser fácil para nadie. Me imagino que habrá quien se esté planteando en este momento, madre mía, ojalá no hubiera estado yo al frente de esto si me llega a ocurrir a mí.
Pero bueno, en cualquier caso hay que ser valientes en todo caso, hay que estar a la altura siempre. Y si te ha tocado lidiar con esto, este es tu gran reto. A lo mejor el reto ahora no está en crear las zonas verdes que teníamos previstas, a lo mejor ahora el reto no está en tener las mejores playas, a lo mejor el reto ahora temporalmente siquiera es otro distinto, que es garantizar la salud de tu gente. Con lo cual, al fin y al cabo, la política no es otra cosa que dar solución a los problemas de la gente, y el problema que tiene la gente en Granadilla hoy es precisamente combatir este terrible virus que nos asola a todos en este territorio. Con lo cual, bueno, han cambiado los retos, han cambiado las perspectivas, siquiera temporalmente, y hay que asumirlo con la responsabilidad de que el pueblo nos ha designado como sus representantes para que estemos a la altura. Con lo cual, yo creo que incluso en estas circunstancias, cualquier persona que tenga el honor de presidir una administración al nivel que sea, tiene que estar agradecido y trabajar ya no lo que trabajaba antes, trabajar el triple de lo que ha trabajado hasta ahora para garantizar la salud de su gente. Yo por mi parte, aunque sea desde la oposición, no tengo descanso, ni yo ni mi equipo, y hacemos todo lo posible para colaborar y para echar una mano, siempre y cuando seamos útiles, que creo que lo somos prácticamente siempre, porque somos un espectro de un grupo de personas muy variado, con muchas ganas y con mucha capacidad para afrontar cualquier tipo de inconveniente que tenga la ciudadanía en Granadilla, y para eso estamos a disposición absoluta, como te decía al comienzo, del gobierno, y con el ánimo de hacer lo necesario para que nuestros comercios vuelvan a abrir, para que nuestra gente tenga alimento, para que podamos volver a salir con nuestros niños a pasear a las calles, eso que tanto echamos en falta, eso de ir a tomar una... Yo todavía no me he atrevido, debo confesar, a salir a tomar una cervecita o a echarme un cafecito. Ayer por la mañana me tomé un café con una compañera y se lo comentaba, digo, creo que es la primera vez que salgo a tomarme algo en 3 meses. Pues bueno, esa normalidad tiene que volver a llegar poquito a poco, y eso depende de que seamos prudentes y de que demos los pasos acertados para no volver al encierro terrible que vivimos durante tanto tiempo. Y por cierto, hablando de equipo, ya está todo el equipo acostumbrado a esa hiperactividad de Nacho y a esa fuerza imparable que tiene desde primera hora de la mañana hasta última de la noche. Tú conoces muy bien a Nacho, y Nacho es incombustible. Y yo, además ahora esto de las redes sociales, con Nacho, pues si él ya de por sí era Era. bastante hiperactivo, o sea, yo ahora cojo el teléfono por la mañana y veo 10 WhatsApp de Nacho, 8 podcasts de 4 minutos cada uno, y entonces ya te está diciendo las propuestas, las medidas, el mensaje que le mandó el vecino, apunta esto para verlo en la próxima reunión, llama a no sé quién, o sea que no. Nadie ha terminado con esa fortaleza, de lo cual yo me alegro, porque tú sabes que para mí Nacho y para mucha gente en este pueblo es un crack en lo suyo, es una persona que está siempre a disposición, siempre va con su libreta apuntando lo que la gente necesita, y ese tipo de políticos a veces uno lo echa en falta, ¿no? Echa en falta esa persona cercana con la que puedes hablar, que toma nota de lo que le estás diciendo y que te escucha, al menos que te escucha. Así que yo me siento un profundo orgullo de que mi Nacho siga al pie del camión conmigo y me acompañe en este periodo. Cuando la gente todavía no había cobrado el ERTE, cuando apenas teníamos 20 días o un mes dentro de este estado de alarma, alguien por ejemplo, a mí y en una entrevista en directo me hicieron la pregunta. La gente estaba muy preocupada por su economía. Evidentemente había ya una preocupación latente por la salud. Y la pregunta es la siguiente y te la traslado, Jennifer. Para el pueblo, ¿qué es más importante, la salud o la economía? Te decía antes que no hay nada que pueda estar por encima de la vida de las personas. Yo te diría que lo que hay que garantizar en este momento es que no se nos muera ni una sola persona más. La salud, obviamente, sí, y sin lugar a dudas, es más importante que la economía. Ahora bien, en tanto en cuanto hacemos lo necesario para que no se nos muera ni una persona más, la gente tiene que comer dulce, que es lo que te decía antes. Con lo cual, de nada sirve el esfuerzo sanitario. Bueno, sirve para paliar la pérdida de vidas, pero necesitamos garantizar que la gente pueda comer en estos tiempos difíciles. Con lo cual, hay gente para todo, hay equipos lo suficientemente fuertes y grandes como que para que cada cual se ocupe de lo que sabe y de lo que se tiene que ocupar. Con lo cual, tiene que haber alguien que garantice que la gente pueda comer en estos días. Ayer escuchaba a la ministra de Trabajo, a Yolanda, hablar de que todavía de esos 3,5 millones de afectados por los ERTES en España,
había 46.000 personas que estaban todavía sin cobrar su prestación. Bueno, entiendo que puede haber errores en las tramitaciones, entiendo que pueda deberse a algo que está un poco al margen de la gestión propiamente de la prestación, pero no puedo entender que no se haga lo necesario para que esas 46.000 personas, que son 46.000 familias de este país, sigan todavía sin tener una sola prestación, sin cobrar un solo salario, desde que todo esto empezó el 14 de marzo. A mí me parece inadmisible, y así lo digo con independencia de que obviamente Yolanda, que me parece una persona absolutamente capaz y con una tremenda capacidad, y a pesar de que forma parte del gobierno del partido en el que yo milito, me parece que es necesario que alguien se tome la molestia de ver qué ocurre con esos 46.000 expedientes. Con lo cual, primero la salud, Dulce, claro que sí, y necesariamente. Si no tenemos salud, ¿verdad? Eso que decimos todos tantas veces en estos días, no te tienes que preocupar por el alimento. Por lo tanto, primero salud y luego economía. Ahora bien, tenemos que comer, nuestra gente tiene que comer. Yolanda no se va a quedar callada. Yolanda, hasta que no solucione todos los problemas que pueda solucionar para su pueblo, no se va a quedar callada. Yo espero, de verdad, volver a tenerte aquí ante los micrófonos, sentarte aquí con nosotros. Luego también tenemos una gran terraza donde podemos tomar algo, así que espero que esto pase muy rápido, Jennifer. Dulce, bueno, yo se lo digo a mis compañeros siempre, yo soy poco de la tecnología, por ejemplo, para leer, me dicen, léete este documento que tengo en el ordenador. Yo, donde está mi libro en papel y mi dossier en papel, pues me pasa un poco lo mismo con estas cosas de las entrevistas por videoconferencia, que he hecho unas cuantas en este tiempo. No es lo mismo poder tenerte cerca y estar a tu lado y poder charlar y conversar en el antes y el después, en el ratito que nos echamos, que hacerlo por vía telemática. Ahora estamos obligados a ello, pero de verdad, cuando todo esto termine, espero que nos reencontremos, que nos tomemos ese cafecito y que podamos alegar un ratito de la vida y de cualquier otra cuestión Que no y nos gusta, compartir. ¿no? Que no nos gusta alegar. Alegar no nos gusta, ¿no? Bueno, pues ya has visto que nos dejan y estamos aquí 3 horas y media hablando de cualquier cosa que pueda interesar o no. O sea, realmente no nos importa. Pero bueno, eso es bueno también. Es positivo que la gente se comunique, que la gente escuche, que la gente comparta o no el mensaje que estás dando, pues bueno, se informe. Que al fin y al cabo es lo que pretendemos, al menos desde el Grupo Socialista, informar en lo necesario y ayudar y colaborar a quien lo pueda necesitar. Muchísimas gracias, Jennifer. Te mando un abrazo enorme, cuídate mucho y vamos a estar aquí siempre pendiente de qué necesita el pueblo y cuál es la voz que puede colocarlo aquí en antena, en directo, a través de la radio, de Facebook y de la televisión. Un beso enorme, cuídate, Jennifer. Hasta la próxima. Gracias a ti, un beso muy grande para ti y para todos los oyentes. Dulce, un besito muy grande.